Todo el mundo está de acuerdo en que en los tiempos que corren tenemos que hacer algo por el clima. Pero, ¿qué exactamente? Connie Hedegaard es la comisaria europea para la acción sobre el clima, un trabajo nada fácil viendo las ideas dispares que tienen los diferentes países de nuestro continente sobre cómo lidiar con cuestiones tan importantes como la energía nuclear, por ejemplo. Vamos a ver qué contesta a vuestras preguntas. Señora Hedegaard, yo estoy siempre preocupado por la pronunciación de los nombres daneses. ¿En danés? Bueno, en danés Connie Hedegaard, pero nadie lo dice así. Hedegaard, de acuerdo. Vamos con la primera pregunta. Buongiorno, signora commissaria. Sono Cristina Piffer. Buenos días, señora comisaria. Soy Cristina Piffer, italiana, y le quiero preguntar, en mi nombre y en el de otros italianos, ¿cuáles son las respuestas concretas que la Unión Europea puede dar al calentamiento global de la Tierra y a la contaminación que vivimos todos los días? Gracias. Al inquinamento que viviamo tutti i giorni. Grazie. Se lo dije, son preguntas básicas. Respuesta rápida. Creo que lo que Europa puede hacer es probar al mundo que puedes crecer al mismo tiempo que consumes menos energía. Hemos hecho eso con los coches, con el consumo eficiente en nuestros hogares, en la manera en que vivimos. De hecho, somos una de las economías más eficientes energéticamente del mundo. Por tanto, creo que estamos siendo un ejemplo, pero debemos hacer más para ser un buen ejemplo. De acuerdo, vamos ahora a los detalles con otra pregunta. Madame Hedegaard, Soy Mohamed Agar, de Bruselas. Tengo una pequeña pregunta que hacerle en relación a las cuotas de CO2. Se ha constatado en los últimos días el rechazo de China y de Estados Unidos a aplicarlas. ¿Usted se va a doblegar ante China o ante los Estados Unidos, o bien usted va a poder imponerles el pago de cuotas de CO2 para la aviación comercial? Muchas gracias. Las leyes sobre CO2 no son muy bien acogidas en el resto del mundo. No les gusta, pero eso no significa que no tengan que acatarlas. Sí, pero ¿cómo las podemos defender? Quiero decir, la Cámara de Representantes ha rechazado... Lo interesante es que estamos, y los 27 Estados miembros, de hecho, han dicho de modo uniforme que no vamos a ceder a las amenazas sobre, por ejemplo, nuestra legislación. Es también justo que cuando yo viajo con un avión pague por la contaminación que causo. Por tanto, tiene mucho sentido, si hablamos en términos medioambientales, climáticos. Nosotros nos mantenemos firmes y ahora la ley ha entrado en vigor. Naturalmente, también tenemos un buen diálogo con chinos y norteamericanos. Pues no lo parece. Pues sí, porque tenemos una disposición en nuestra ley que dice que si haces algo bueno, similar a lo que hacemos nosotros, está bien. No vamos a ir dictándote lo que tienes que hacer. Sencillamente hemos perdido la paciencia al no conseguir la regulación internacional de esta área en la medida en que lo necesita, y por tanto Europa dio los primeros pasos, pero vamos a ver, el tribunal hace poco ha estado más a favor nuestro y creo que otros estados empiezan a darse cuenta que no era una idea tan alocada, en realidad es la ley europea y por supuesto tienen que cumplirla. Muy bien, vamos a por otra pregunta. Hola, mi nombre es Jorsten Blanker y soy miembro de Greenpeace. Los europeos estamos dedicando billones de euros en gastos por combustibles fósiles y el precio del carbono está en su nivel récord más bajo. Comisaria, ¿qué propone usted para fortalecer el mercado europeo y para mejorar las inversiones en tecnología verde y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles en Europa? Es verdad que el año pasado pagamos 315 billones en Europa para importar petróleo, para la factura de petróleo. Estoy totalmente de acuerdo en que debemos reducir nuestro consumo de petróleo y de energía. Tenemos que hacer más. No va a ser nada fácil con la situación actual con Irán. Sí, pero tenemos dos maneras para hacer lo que se nos ha pedido aquí. Podemos aumentar nuestros objetivos. Sabemos lo difícil que es, pero a través de la eficiencia energética, ahora nosotros estamos intentando aumentar los esfuerzos europeos. Podemos aplicar subsidios. Es una de las cosas que la Comisión ha propuesto desde el principio y estamos considerando cómo hacer que los mercados de carbono funcionen aún mejor. Pero, ¿cuáles son los nuevos objetivos? Es una discusión general. Debemos intensificar las metas a partir de 2020 o 2030, como sugerimos el año pasado. Si solo Europa se toma en serio sus metas en eficiencia energética, deberíamos también reducir el CO2 en la proporción del 25% antes de 2020. La parte buena de la eficiencia energética es que también puede crear puestos de trabajo ahora que los necesitamos en Europa, remodelar casas antiguas, sistemas de energía que crean puestos de trabajo que no pueden ser externalizados. De acuerdo, vamos a por otra pregunta.
Buenos días, me llamo Caroline, soy francesa y me gustaría preguntarle sobre las nucleares. He oído que en 2020 habrá una abolición de las centrales nucleares en Alemania y también he oído que en Francia había un proyecto de construcción de nuevas centrales nucleares. Entonces me gustaría saber qué piensa sobre una política de ámbito europeo sobre la cuestión nuclear. Esta es una cuestión, de hecho, fundamental porque Francia y Alemania, el gran eje europeo, no están de acuerdo sobre el tema nuclear. ¿Cuál es la política europea? La política europea es que Europa no tiene una política. Tenemos una política para la seguridad nuclear y cosas parecidas, pero la combinación energética, si un Estado miembro quiere tener o no una central nuclear, depende totalmente de cada Estado miembro. Pero no se puede decir lo mismo sobre el euro, por ejemplo. No, pero eso es solo una forma antigua de política en Europa, porque algunos Estados miembros han decidido terminantemente que no queremos tener nuclear. Países como Francia tienen el 70% de su electricidad procedente de las centrales, así que simplemente vamos al punto de partida de cuál es la realidad de los Estados miembros. Por tanto, la Comisión no puede interferir en si deben tener o no centrales nucleares. La única cosa que podemos asegurar es que si un país quiere tener centrales nucleares, estas funcionen a partir de unos estándares de seguridad. Una cuestión que interesa a la gente. Aquí tenemos otra pregunta a raíz de esta charla. Buenos días, soy Nicolás, estudiante de 22 años, belga. Me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿No creerá usted que este periodo de crisis será la mejor oportunidad para pasar a un modelo energético más productivo y más viable? ¿Un nuevo modelo ecológico puede dar ventaja a Europa en la actual crisis económica? Sí, eso espero, porque debería ser evidente para la mayoría de la gente en Europa que no podemos continuar como hasta ahora. Pero la mayoría de la gente lo sabe, ¿no? Necesitamos tener una forma inteligente, más inteligente de crear crecimiento. Eso va por Europa, pero también a nivel global. Quiero decir, con 9.000 millones de personas en el planeta, cuando mis hijos tengan mi edad, creo que la mayoría de la gente entenderá que si vamos a dar cabida a toda esa gente con comida y agua, y aire limpio y materias primas, lo que tenemos que hacer entonces es aprender a hacer más con menos. Creo que es la manera en cómo medimos el crecimiento lo que debemos cambiar hacia un modelo mucho más sostenible. De acuerdo. ¿Preparada para la última pregunta? Hola, mi nombre es Hoda y soy de Irán. Tengo una pregunta para usted. Los científicos nos dicen que debemos tener cuidado con el nivel de dióxido de carbono en el aire, mientras que los políticos afirman que no nos tenemos que preocupar por eso. ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Es verdad que a menudo parece una contradicción lo que oímos. Por ejemplo, ¿deberíamos apagar nuestras televisiones si nos vamos fuera media hora o deberíamos dejarlas encendidas? Yo, por ejemplo, nunca sé qué hacer. Me cunde el pánico y no sé qué hacer. ¿A quién creemos? No soy científica, pero como política creo que si el 90 y pico % de la comunidad científica nos dice algo, no sería prudente no tomárselo en serio. Y a aquellos que todavía son escépticos, les diría que aunque debamos utilizar energía de forma más prudente y cosas así, aunque se demuestre que los científicos climáticos están equivocados en 20 o 30 años, ¿qué sería lo peor que podría ocurrir si convertimos nuestras economías en más eficientes energéticamente? ¿No sería eso en todo caso una estrategia más sensata? Mientras que si de aquí a 20 o 30 años ellos estaban en lo cierto y no hicimos nada, las jóvenes generaciones tendrán que ver qué son capaces de hacer cuando les llegue la hora de tomar decisiones. ¿Y qué me dice de nuestra huella de dióxido de carbono? ¿Ha cogido muchos aviones? ¿Eso es bueno? He cogido un montón de aviones, pero estamos compensándolo a través de diferentes proyectos que apoyamos y cosas por el estilo. La realidad es que no puedes tener mi trabajo e intentar que todo el mundo se una y crear un marco para un acuerdo internacional quedándote en Bruselas, desgraciadamente, pero estamos compensándolo a través de algunos proyectos medioambientales muy buenos. Muchas gracias, Connie Hedegaard. Gracias por contestar las preguntas. Esperamos volver a verla de nuevo en otra charla en iTalk, aquí en el Parlamento Europeo, en Bruselas.